Trauma por maltrato infantil. Prácticamente son las acciones u omisiones que tiene una persona con la intención de hacer un daño inmediato a la persona agredida. La persona agresora va a concebir el daño como un fin principal en su agresión, más no como un fin correctivo hacia las acciones que pudiera presentar el paciente. Asimismo, se conocen tres formas de maltrato infantil que son física, psicológica o emocional y tipo de maltrato basado en el abandono o la negligencia. Aquí lo que prácticamente siempre tenemos que ver es lo que hay que realizar es de interrumpir el ciclo de estos daños. Prácticamente en las atenciones, en los datos de que nos entregan el Ministerio de Inclusión Social y Económica, podemos ver que la negligencia ocupó el 42%, en el maltrato psicológico el 25% y el maltrato físico el 18% y el abuso sexual al 7%. Si nos fijamos en la provincia de Pichincha, prácticamente hay cerca de casos de abuso sexual reportados de 67 casos con 337 casos de negligencia por parte de sus progenitores y el maltrato físico en 181 casos, así como el maltrato psicológico 242 casos para un total de 900 casos de atenciones realizadas por violencia en las unidades de atención. En tanto que en el hogar, en el 2015, en los últimos datos que tenemos disponibles en las estadísticas ecuatorianas, vemos que los golpes en el hogar bajaron de un 41.5% a un 33%. Asimismo, privar de gustos a los niños del 11.8% a un 15.8% se volvió una manera más grave de reprender a estos niños. Y dialogar y ayudar al niño obviamente se ascendió a un 41.5%. De aquí vemos que el 33% de las niñas y de niños de entre 5 y 17 años, sobre todo, dicen recibir golpes por parte de sus padres y madres cuando no obedecen o cometen una falta. Este porcentaje cayó 8 puntos porcentuales desde el 2010 a un 41.5% y en el año 2015 el 41%, como hemos dicho, afirman que los progenitores dialogan para resolver sus diferencias. En cuanto a la intervención para la prevención de la violencia en la niñez y la adolescencia, sobre todo tenemos que ver un enfoque sistémico y ecológico, tratando a la persona como un individuo que pertenece a una familia y esta familia a una comunidad y esta a la sociedad. Como factores de riesgo a nivel social tenemos la pobreza y condiciones pocas de accesibilidad a servicios básicos en la comunidad, sobre todo la discriminación de la familia y la tolerancia a la violencia que pueden haber. Y en la familia sobre todo existencia de dificultades ya sean económicas, ruptura familiar, disputas por custodias y en el individuo sobre todo referido a bajas expectativas de su autocrítica y su autovaloración sobre todo como niño. Esos son factores de riesgo y como factores protectores tenemos los derechos humanos, los espacios comunitarios activos, las relaciones familiares y de respeto y equidad y la autoestima en cuanto de los niños. Tratar de fortalecer la autoestima en estos niños es muy importante. Como estrategia de prevención para el daño, como hemos visto a nivel, sobre todo a nivel individual, en los niños a nivel infantil, siempre el cuidado de los niños y niñas de 1 a 3 años tiene que ser realizado por profesionales o cuidadores de la salud que estén cualificados para realizar esto. El apoyo domiciliario de los cuidadores, sobre todo de niños de 1 a 3 años, la promoción del desarrollo positivo del adolescente, reconociendo sobre todo las habilidades de estos y tratando de promover sobre todo el autoestima de estas personas y la atención oportuna y eficaz en casos de violencia infantil en la cual podamos ver sobre todo vulnerabilidades en casos emblemáticos, en casos muy problemáticos a nivel social. Sobre todo la coordinación de las instituciones a nivel de Estado tiene que garantizar los derechos de estos pacientes, principalmente a nivel tanto a nivel de la atención infantil, así como a las atenciones básicas en la educación básica, la vivienda, la planificación familiar, programas de prevención de VIH, programas de cuidado a los niños y a sus madres, la distribución económica y los medios de comunicación que generalicen los conocimientos de estos y hacia la sociedad. Si hablamos de maltrato físico infantil, tenemos que obligadamente pensar en Shaken Baby Syndrome, sobre todo que incluye la existencia de traumatismo intracraneal con hematomas subdurales, hemorragias retinas y encefalopatía y alteraciones clínicas y patológicas para este síndrome que va a ocasionar sobre todo un daño cerebral y que produce un deterioro mental con secuelas importantes a nivel del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta que cuando se produce una lesión cerebral severa como consecuencia de una sacudida de la masa encefálica,
Hay que tener en cuenta la base de un maltrato infantil intencionado o puede ser también como causas de reanimación en las que un niño es zarandeado de forma inconsciente. Siempre sobre todo esto va a ser típico en los 3 primeros años de vida y en su gran mayoría en el transcurso del primer año. Prácticamente estos niños presentan hemorragias retinianas, hematomas subdurales, hemorragias subaracnoideas en ausencia prácticamente de un traumatismo externo pues sobre todo con signos mínimos de maltrato exterior objetivable. Y además que nada, este síndrome va a ser la causa principal y más frecuente de traumatismos craneoencefálicos graves en dilatante antes del año de edad. Como podemos ver en esta tomografía simple de cráneo, vemos que se aprecia prácticamente el aumento del tamaño ventricular y asimismo se observa un higroma subdural con una zona hipodensia occipital que posiblemente puede corresponder a una área de encefalomalacia o de cicatriz, por decirlo así, a nivel del cerebro en una persona que ha sido maltratada. De esto, los factores extrínsecos, sobre todo que van a favorecer a la agresión del lactante, pueden ser la existencia de padres jóvenes, una mala situación socioeconómica o laboral, alcoholismo, drogadicción o una situación inestable de la pareja. Como podemos observar en el caso de los niños que afectados de un síndrome de sacudida, podemos ver cómo prácticamente en estos niños ese movimiento brusco y violento de la masa encefálica ocasiona sangrados a nivel de la retina, hematomas o sangrados a nivel del espacio subaracnoideo por ruptura de las venas o los vasos puente y además con la consiguiente repercusión en su desarrollo y en su situación neurológica del paciente. En cuanto a las comunidades y su acción, sobre todo para la prevención de las vulnerabilidades de estos derechos de estos niños, tenemos que ver que haya una actividad, una activación comunitaria, primero identificando el problema, luego sensibilizando a la población y capacitando a las personas para que se haya una organización en la comunidad y poder contrarrestar todo esta problemática social. Como podemos observar en la siguiente representación, vemos la comparación de un niño de 3 años con un desarrollo normal y un niño que prácticamente ha sido víctima de abuso o de maltrato infantil, en el cual es evidente el poco y el pobre desarrollo de la masa encefálica que tiene, consecutivamente con la repercusión en su parte académica, en su parte del desarrollo psicomotriz del niño. Así podemos ver que en diferentes países las políticas de atención y de prevención para la violencia de los niños, sobre todo han tenido varios efectos, sobre todo que han bajado al 73% los castigos físicos en Turquía, en Liberia igual el 29% de los castigos psicológicos, a nivel de Estados Unidos el 48% de casos de abuso y abandono infantil disminuyeron. En Croacia, sobre todo, la reducción de la violencia muy marcada hasta del 50% con programas que combaten la violencia física y verbal. Y sobre todo a nivel de Suecia podemos ver algo mucho más marcado, ya una reducción del 90 hasta un 10% de lo que sería el castigo corporal y prácticamente en una campaña que lleva de concientización de 35 años de duración. Entonces es algo clave a nivel social que nosotros nos convertamos en las personas que llevan el mensaje de proteger a los niños. No, así podemos decir que todos fuimos niños alguna vez y es algo que todos tenemos en común. Muchos tenemos hijos o estamos involucrados de alguna manera en la vida de algún niño y deseamos sobre todo que crezcan y se conviertan en adultos felices, saludables, sanos y productivos y queremos que prosperen y debemos resguardar con la integridad de la niñez de hoy y del futuro. Los niños van a constituir sobre todo en el presente o van a representar prácticamente los padres, madres, abuelos y personas que están a cargo de cuidados de grandes y pequeños, maestros, doctores, policías, jueces y dirigentes políticos y personas responsables en la toma de decisiones. La manera más en la cual podemos responder hoy ante la violencia que afecta a estos niños tendrá sobre todo consecuencias directas en las familias y en las sociedades futuras. Por eso es importante proteger a la niñez. Muchas gracias.